Vamos a dar inicio con el tema que nos compete el día de hoy. Y es el segundo discurso de Moisés, o sea, la ley de Dios y los detalles del pacto. Aquí vamos a estar estudiando todo lo que es Deuteronomio desde el capítulo 4, versículo 44, hasta el capítulo 26, versículo 19, que propiamente es la segunda parte de cómo está dividido el libro de Deuteronomio. Y bueno, para ello pues vamos a tener un poquito de introducción, un pequeño comentario. Y Moisés pues ha hecho recordar a la nueva generación del pueblo judío todo lo que Jehová Dios ha hecho en beneficio de ellos. Por 40 años trabajó para preparar al pueblo, para darse a conocer como nunca lo había hecho y para enseñarles a confiar plenamente en él. Eso es lo que propiamente Moisés les vuelve a comentar, a generar en enseñanza. Y pues ahora Dios entregará todos los detalles del pacto, tanto que ellos ya seguramente conocen como algunos que todavía no. Por eso propiamente Dios hace que se escriba este libro de Devarim o Deuteronomio para efecto de ratificar todo lo que había dicho, para que todo mundo conozca lo que él quería que se conociera, para que esa revelación fuese dada para todos y que nadie dijera, pues es que yo no supe ni qué onda, ¿no? Entonces es de suma importancia notar que este pacto es con la nación de Israel. Dice, no con nuestros padres, sino con nosotros, todos los que estamos aquí vivos el día de hoy. Eso lo dice Deuteronomio 5, versículo 3. Entonces, Moisés quiere asegurarse, Dios quiere asegurarse a través de Moisés, que todos los que estén en ese momento vivos estén conscientes de lo que Dios quiere que se haga y qué es lo que quiere Dios que no se haga. De esa manera, pues nosotros también tenemos la gran bendición de contar con el libro de libros, con la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues nada más es cuestión de que nosotros tengamos a bien seguir estudiando su bendita palabra para enterarnos y entender lo que verdaderamente Dios quiere de nuestras vidas. Bueno, vamos a ver primeramente la introducción a este discurso que da Moisés, ahí en los versículos del 44 al 49 de Deuteronomio 4, y voy a citar lo que dice el versículo 44, cuando dice que Moisés repetirá la ley en este lado del Jordán, o sea, antes de entrar a la tierra prometida. Va a volver a repetir absolutamente todo lo que Dios ordenó. En este discurso o en esta parte hay un resumen histórico de los eventos conduciendo a la entrega de los testimonios, los estatutos y los decretos que Moisés había entregado a la antigua generación. Acuérdense que aquí tenemos que tener bien claro ese punto. La antigua generación fue aquella que salió de Egipto 40 años atrás y que en el camino por el desierto fue muriendo poco a poco hasta que se conforma la nueva generación. Y es la generación que va a entrar a la tierra prometida. También se nos da la naturaleza del pacto, que propiamente viene a ser la lealtad del pueblo, totalmente, una lealtad total a Jehová. ¿Ok? El corazón del pacto, ¿cuál es? Ahí entre los versículos del capítulo 5, versículo 1 y capítulo 6, versículo 3, en resumen, el corazón del pacto está en una declaración muy poderosa de parte de Dios. Dice, yo soy Jehová, tu Dios. Y esto es lo que nos tiene que quedar también claro a nosotros. Él es ahora nuestro Dios, ¿verdad? Nosotros hemos confiado en ese Dios vivo y verdadero. Lo hemos adoptado porque hemos visto el poder, la autoridad, hemos entendido que Él es el uno y único Dios verdadero y por lo tanto, pues nosotros nos hemos venido a rendir a sus pies. También se nos da la condición de lo que fue el pacto de Sinaí.
que es un pacto entre Jehová e Israel únicamente. ¿Y cuáles son las obligaciones del pueblo? Oír la voz de Dios, aprender, guardar los preceptos y mandamientos y ponerlos por obra. Esas son las obligaciones que tenía el pueblo para con el Señor. Y hay una declaración que dice: Jehová hizo pacto con nosotros en Horeb. Y ahí es a donde se da precisamente el despliegue de ese pacto para con los israelitas. Y se dan los 10 mandamientos y vemos cuál fue la reacción de Israel. Primero, hubo devoción. Dice Deuteronomio 5:24: He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Eso los lleva a tener una devoción por ese Dios que habla a través del entre medio del fuego, ¿verdad? Pero también una reacción natural del hombre cuando no comprende muy bien las cosas que están sucediendo, pues es de temor. Pero Dios los lleva a tener un temor reverente hacia Él. El pueblo también acepta a Jehová Dios como un mediador y vive los beneficios de guardar los mandamientos de Dios. Aquí, dentro de estos beneficios de guardar los mandamientos de Dios, están las recomendaciones de Moisés. Dice: no se aparten de a derecha ni a izquierda. Anden en todo el camino, pongan los mandamientos por obra, teman a Jehová nuestro Dios. Esos son los mandamientos, o más bien, los mandamientos de Dios y las recomendaciones que les hace Moisés al pueblo judío. ¿Y cuáles son los beneficios que se obtienen? Bueno, pues para que vivan, para que les vaya bien y para que tengan largos días en la tierra que han de poseer. El fundamento de la ley, ¿cuál es? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es el Shema Israel en Deuteronomio 6, desde el versículo 4 hasta el versículo 9, que propiamente pues es el punto medular de todo lo que es la Torá o el Pentateuco. Oye Israel. Este pasaje es conocido por los judíos como el Shema. La palabra Shema quiere decir oye. 2 veces por día, imagínense, los judíos piadosos lo repiten. Esas personas que levantan sus plegarias a Dios, 2 veces por día tienen que repetir el Shema completo. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las responsabilidades frente a Dios? Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra uno, mis amados hermanos, más bien significa único, ¿no? La idea básica es que hay un solo Yahweh, o con el tetragramatón del nombre de Dios, YHVH, es un solo ser y es eterno, es un solo Dios, y por eso pues nosotros hemos creído verdaderamente en esa condición. Dice: y amarás a Jehová tu Dios. Amar de todo tu corazón. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender que el corazón es conocido como el lugar que alberga todos los pensamientos y la voluntad de las personas. El corazón es el eje de la existencia del hombre, no es el músculo cardíaco, mis amados. Es propiamente lo más profundo de nuestro ser, en donde está el manantial de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestros deseos. Técnicamente viene a ser el alma, ¿ok? De toda tu alma, dice. El alma tiene referencia a la vida o al ser que un día el Señor nos dio. Y de todas tus fuerzas implica todo lo que físicamente podemos y debemos entregarle a Dios. Jesús dijo que este es el primer y gran mandamiento. Lo dijo ahí en Lucas 10:27 y en Mateo 22:37. La responsabilidad frente a la ley, ¿cuál debería de ser? Bueno, pues estará la ley sobre tu corazón. Debe ser una cosa de todos los días, ¿sí? Así como respiramos, así como tenemos la necesidad de satisfacer físicamente a nuestro cuerpo, pues nosotros también tenemos que ver que la ley de Dios debe estar siempre, en todo momento, para poder nosotros sentir satisfacción espiritual.
Dice, las repetirás a tus hijos. O sea, deben ser enseñanzas diligentemente dadas a nuestros hijos, para que de esa manera pues no se generen brechas generacionales, para que de esa manera nuestros hijos sigan en la bendición de Dios. Esto es imperativo para la supervivencia de la nación, de no solamente judía, sino también para el pueblo de Dios, que ahora somos tú y yo. Los niños pues son el futuro inmediato del pueblo, ¿verdad? La fe y la devoción deben ser elementos que se traspasen desde los padres hacia los hijos, y de esa manera perpetuar propiamente esta enseñanza y esta devoción, este temor reverente a Dios. Dice, hablarás de ellas en todo momento. Cuando estás en casa, así de sencillo, porque Dios y su voluntad deben ser los tópicos de conversación en el hogar. Y yo creo fielmente que así ha sucedido en tu casa. Curiosamente, no sé si te has dado cuenta que después de que has recibido a Cristo como Señor y Salvador, pues realmente hasta todas tus pláticas versan en torno a nuestro Señor Jesucristo, en torno a la palabra de Dios. Ya nos hemos quitado de ese tipo de conversaciones ambiguas, vagas, que no tendrían mucho sentido para la vida de un hijo de Dios. Ahora la palabra de Dios es la que impera en nuestro corazón y sobre todo en nuestra casa. Muchas veces estamos platicando alguna trivialidad y de repente vemos cómo esa plática se va llegando a lo que es la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, a platicar acerca de quién es Dios, cómo es Dios y muchas cosas de esa manera. Dice que también hablaremos de ellas o hablarán de ellas andando por el camino. Deben dejar saber a otros acerca de Dios y de su voluntad. O sea, nosotros, por ejemplo, ya que tenemos ahora toda la palabra de Dios escrita, pues tenemos que aprender a predicar la palabra, ¿verdad? Andando por el camino. Cada persona que se cruce por nuestro camino, pues tiene que saber que nosotros amamos al Dios único, al uno y único verdadero. Amén. Dice que también hablarás de ellas al acostarte y al levantarte. Hablar acerca de la voluntad de Dios debe ser una característica constante en nuestras vidas, mis hermanos. Después dice que las atarás como una señal. Han de exponerse constantemente a pensar en Dios, nunca dejando de pensar en sus palabras. Moisés ya ha mencionado la importancia de recordar. Jesús condenó a los fariseos por tomar estas palabras con el propósito de ser solamente vistos por los hombres y no por la intención por la cual Dios las dio. Eso lo vemos en Mateo 23:5. Recuerden que los fariseos les encantaba, ¿verdad? Que la gente supiera lo que sabían de la palabra de Dios y la pregonaban y se paraban en las esquinas para que todo el mundo los escuchara, y pues había vanagloria. Nosotros no tenemos que tener ese tipo de conductas, mis amados. Nosotros tenemos que verdaderamente predicar la palabra de Dios por la intención por la cual Dios nos dio su bendita palabra, para la proclamación del Evangelio y para la gloria de Dios, ¿ok? ¿Cuál es la importancia de recordar? Bueno, acuérdense que hay el gran peligro de olvidar las cosas. Los buenos momentos pueden distraer a uno. ¿Qué es lo que sucede? Lo que van a encontrar en la tierra prometida, los judíos, pues van a hacer cosas que los pueden dejar satisfechos, los pueden saciar. Por ejemplo, ciudades grandes y buenas que no edificaron ellos, pero que iban a disfrutar ellos. Casas llenas de objetos, de muebles, que no llenaron los judíos, pero que lo iban a disfrutar ellos. Cisternas que no cavaron, pero que se iban a aprovechar de la captación de agua en esas cisternas. Viñas y olivares que tú no plantaste y que ellos iban a aprovechar propiamente la cosecha de esos viñales, de esos olivares que ellos no plantaron, pero que sí iban a obtener, ¿verdad? Entonces, eso, lo que puede suceder en nuestras vidas, cuando Dios está siendo bondadoso, cuando Dios está proveyendo
de manera abundante en nuestras vidas, muchas veces nos distrae de quién es Dios. Y desgraciadamente el ser humano en su mala inclinación tiende a ver esas cosas, ¿verdad? Como si se las hubiera merecido, como que sin esas cosas no puede vivir, como que de alguna o de otra manera era la obligación de Dios dárselas y después se olvidan del favor de Dios. Entonces lo que siempre deben considerar es cuidarnos de no olvidarnos de Jehová Dios. Debemos temerlo, debemos servir solamente a Él y debemos, hasta ese momento, dice la palabra de Dios, que debían jurar solo por Él. Ahora Dios nos ha enseñado que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Nosotros no tenemos ya que estar jurando y mira, te lo juro por Diosito lindo, así decíamos, ¿verdad? Bueno, pues ahora ya no. Ahora nuestro sí como hijos de Dios tiene que ser respetado. Nuestra palabra tiene que valer. Tiene que tener el peso suficiente como para que la gente comprenda que nosotros verdaderamente confiamos en Dios y que nuestras obras las hacemos y nuestros dichos también los decimos para la gloria de Dios. Si es sí, vamos a hacer que sí. Y si es no, pues decir de plano no y ya. Se acabó. No hay por qué estar jurando, ¿ok? Lo que no deben hacer, fíjense bien, andar en pos de dioses ajenos. No deben tampoco tentar a Jehová, porque esto implica ponerlo a prueba. Y uno nunca debe colocar las obras de Dios a beneficio de uno mismo como una condición de su fe o dedicación a Dios. O sea que nosotros tenemos que verdaderamente tener una fe genuina, una fe auténtica, una emuná, entendiendo que todo proviene de Dios, que todo nos sirve para bien y que todo nos trae una enseñanza. Lo que sí deben hacer, deben guardar cuidadosamente los mandamientos, hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, contarle a sus hijos. ¿Qué debían contarle a sus hijos los judíos? Éramos siervos, o sea, éramos esclavos, y Jehová nos sacó con mano poderosa. ¿Qué tenían que contarle a sus hijos? Que Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto. ¿Qué tenían que contarle a sus hijos? Que nos trajo y nos dio esta tierra que juró a nuestros padres. ¿Qué tenían que contarle a sus hijos? Que nos mandó a cumplir todos estos preceptos, estatutos y mandamientos. Eso era lo que tenían que enseñarle a sus hijos. Ahora, esto lo podemos trasladar hasta nuestra vida, mis amados. Tú y yo éramos siervos del pecado, éramos esclavos del pecado. Y Dios nos ha sacado de esa condición con mano poderosa, ¿verdad? Ha hecho señales y milagros grandes en aquel momento cuando tú y yo estábamos pues metidos en esa condición de esclavitud de pecado. Y así nos sacó Dios. Nos trajo y nos dio ahora la libertad en esta tierra prometida, en lo que ahora estamos disfrutando tú y yo, como es el vivir ya en el reino de los cielos, ¿verdad? Y nos ha mandado a cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos. Eso también nosotros se lo tenemos que decir a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos también reconozcan que Dios es poderoso, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y entonces así podemos ir transmitiendo la verdad de lo que Dios es. Aquí también se nos muestra un castigo por la desobediencia, que es el furor de Jehová tu Dios. El temor a Dios, primeramente, tenemos que ponerlo bien claro, es el principio de la sabiduría, dice Proverbios 1:7. El temor a Dios es porque Él es el Dios creador y Él es el todopoderoso. Eso lo dice el Salmo 33, versículos 8 y 9. El temor a Dios viene porque Dios puede destruir ambos, alma y cuerpo. O sea, puede verdaderamente destruir nuestra vida completamente. Eso lo dice Mateo 10:28. Y el temor a Dios viene porque aunque Dios es paciente, según la segunda carta de Pedro 3:9, es también vengador, según Hebreos 10, del 26 al 31, para
con los que voluntariamente le desobedecen. Por eso tú y yo mejor tenemos que tener un temor reverente a Dios para que nos dirijamos correctamente a Él y caminemos correctamente junto a Él. ¿Okay? Ahora, el premio que recibimos cuando obedecemos, cuando tenemos ese temor reverente a Dios, es para que nos vaya bien todos los días. Deuteronomio 6:25, perdón, dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces nos va a ir bien. A partir del capítulo 7, mis amados hermanos, empieza a hacerse una referencia de los aspectos de la conquista. Primero, se observa la comunión con otras naciones que es completamente prohibida. Lo que deben hacer, destruir a esas naciones que están alrededor de ellos, no hacer alianza con ellos, no tener misericordia de ellos, no emparentar con ellos y destruir sus altares, sus imágenes, sus estatuas y sus esculturas. ¿Cuáles son las razones por las que debían hacer todo esto? Porque si no lo hacen, desviarían a tu hijo en pos de mí, dice de Jehová. O sea, si ellos no hacen esto de destruir a las naciones que estaban en la tierra prometida, pues provocarían el desvío de los israelitas para hacer lo que no quería Dios. ¿Por qué? También la razón era porque podrían servir a dioses ajenos. Y recuerden que eso a Dios no le gusta para nada. Él no va a compartir su gloria con nada ni con nadie. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Pues si no hacían lo correcto, el furor de Jehová se encenderá sobre ustedes, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Mantenerse apartados. Y recuerdan, aquí ya nos da la clave de quién es santo. Mantenerse apartados es porque le dice al pueblo de Israel, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Tú eres un pueblo apartado, ¿verdad? Del pecado, de la idolatría, de la inmundicia, para Dios. ¿Ok? Entonces, vemos aquí cómo Israel es más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Por qué es más? Porque Dios así lo decidió y porque sobre ellos, ¿verdad? Dios derramó esta sabiduría, esta enseñanza, los preceptos y todo lo que ahora nosotros conocemos de Dios. O sea, Dios hizo de ese pueblo un pueblo especial para Él. Entonces, aun cuando ellos eran un pueblo, pues, que tenía mayor conocimiento, que obviamente tenía más que los demás pueblos, de todas maneras deberían mantener su humildad, porque justamente es uno de los primeros preceptos que Dios les da al pueblo de Israel. Dios no los ha escogido por ser los mejores. Y les dice claramente, allá en Éxodo 34, versículos 5 y 6, si mal no recordamos, ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento, por eso los engrandeció. Pero no fue porque ellos fueran los mejores, fue porque Dios en su soberanía los escogió. Pero esto los lleva a que siempre mantuvieran la humildad, reconociendo que es todo por la gracia y la misericordia de Dios, lo que ahora ellos tenían. Esa revelación que ahora fue transmitida hasta nuestras vidas fue por la gracia, la misericordia de Dios hacia ese pueblo. Dios premia a los que le aman y castiga a los que le aborrecen. Dice la palabra de Dios ahí entre los versículos del 9 al 11. ¿Y cuáles son las bendiciones por la obediencia? Dice, por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, vamos lo que dice de los versículos 12 al 16 de Deuteronomio 7, Jehová, los amará y bendecirá y consumirá a todos los pueblos para obtener propiamente la tierra de la promesa. En caso de dificultades y falta de fe, deben recordar todo lo que Jehová ha hecho por ellos. Ha dado palabras de ánimo.
dice el versículo 18, no tengas temor, no desmayes. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y todo Egipto. Así hará Jehová tu Dios como todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Todo esto lo dice ahí en Deuteronomio 7, de los versículos del 17 al 26. La responsabilidad del pueblo de Dios es que debía quemar las esculturas de los habitantes de la tierra, destruirlas, no codiciar sus riquezas, no entrar o no de permitir la entrada de nada abominable a sus propias casas. O sea, no aceptar regalos que pudieran traer situaciones en contra de lo que Dios quería. Por ejemplo, muchas ocasiones a nosotros se nos hace muy fácil recibir imágenes, ¿verdad? Ídolos y traerlos a casa pensando que no pasa nada. Total, me lo regaló mi amigo, mi compadre, mi vecino, pero acuérdense, mis amados hermanos, lo que sucedió cuando el caballo de Troya fue entregado, ¿verdad? La gente lo recibió como un obsequio, como algo, entre comillas, bueno. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que allí venía la maldición. Bueno, nosotros con sabiduría, ¿verdad? Pero también con amor podemos rechazar ese tipo de obsequios o dádivas que nos puedan dar. Si tú no tienes la oportunidad de rechazarlo abiertamente porque no quieres herir el corazón de la persona que te da algo como eso, bueno, acéptalo de inicio, pero tú sabes que en el primer instante que puedas, sin que hieras el corazón de esa persona, destruirlo y no dejarlo pasar a tu casa. Esto también lo tenemos que ver con lo que dejamos que nuestros hijos vean ahora con la nueva tecnología, ¿verdad? Antes, pues, físicamente no permitíamos posiblemente pasos de revistas, de libros, de cosas que veíamos físicamente que pudieran entrar a nuestra casa para contaminar nuestra casa. Pero ahora no nos damos cuenta muchas veces que nuestros hijos están dejando entrar al enemigo a través de la tecnología, de los celulares, de los dispositivos, y dejan pasar pues todo lo que antes no podríamos dejar pasar porque lo veíamos físicamente. Yo les pido por favor que tengan consideración de revisar constantemente lo que sus hijos dejan entrar a sus hogares a través de la tecnología. Revisen sus celulares, revisen sus dispositivos. Mis amados, no es porque nosotros seamos religiosos, sino simplemente porque sabemos que el enemigo tiende de muchas maneras sus artimañas para contaminar una casa de un hijo de Dios. Y nosotros no tenemos por qué darle esa autoridad, ¿ok? Bueno, se nos recuerda nuevamente las lecciones del pasado, que son la disciplina en el desierto y sus lecciones. Y dice ahí en el capítulo 8, versículos del 1 al 10, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. El propósito de las peregrinaciones. ¿Cuál fue el propósito? ¿Se acuerdan que hicimos la observación de cómo fueron en puntos específicos las peregrinaciones? Bueno, este propósito era para afligir al pueblo de Dios. Y esto puede que significa que todos aquellos momentos donde Jehová tuvo que castigar al pueblo por su infidelidad. Sí, y también lo podemos ver ahí en Hebreos 12, del versículo 4 al 9, nos hace una referencia del por qué Dios tenía que afligir al pueblo, por ser infieles, por andar viendo o regresando a la condición de esclavitud. También el propósito de las peregrinaciones era para probar al pueblo de Dios. Era también para saber lo que estaba en su corazón. Miren, es muy fácil estar gozoso, sentirse fuertes y hasta ser fieles en el momento de gloria, ¿verdad? Cuando todo tenemos en abundancia y muchas veces somos fieles a medias. Dios nos da y Dios nos manda, por ejemplo, a dar el diezmo y luego nos portamos hasta como bien dadivosos, ¿verdad? Pero damos lo que queremos y no verdaderamente el diezmo. Solamente hacemos como
hagan de cuenta como un prorrateo, decimos, bueno, yo cada semana voy a dar tanto, y así lo hacemos. Pero lo que Dios nos mandó no fue a dar dádivas, no a hacer ese tipo de manifestaciones o conductas. Dios nos mandó a dar el diezmo, que quiere decir el 10% de lo que Dios te da como ganancia. Ya después de haber quitado todo lo que tengas que quitar respecto a que si tienes, por ejemplo, un comercio y tú prestas un servicio, bueno, pues obvio vas a tener que comprar insumos, material, todo eso, bueno, pero de lo que ya te quedó es dar el diezmo, el 10% de lo que te queda para que tú lo administres como tu ganancia. Y muchos, desgraciadamente, pues nada más se fijan una tarifa o una cuota y eso es lo que entregan. Eso es obedecer a medias, mis amados. Y a final de cuentas eso se llama rebeldía. Y eso pues trae consecuencias, ¿verdad? Entonces, fíjense que, eh, como les decía, es fácil estar en gozoso, ser fuerte y ser fiel en los momentos de gloria, pero uno demuestra lo que es durante los momentos de dificultad. ¿Quién verdaderamente somos? ¿En quién verdaderamente estamos confiando cuando las cosas no salen como uno pretende que salieran, ¿verdad? Aquí también aprendemos algo muy importante acerca del corazón. Seguir los impulsos del corazón no significa hacer o no lo que uno siente, porque muchas veces la sinceridad con la que de nuestro corazón sale no lo es todo. Nosotros tenemos que no seguir los impulsos de nuestro corazón, sino más bien hacer lo que Dios nos manda, porque en muchas ocasiones, ¿verdad? El impulso de nuestro corazón es hacer las cosas bien y gloria a Dios, pero cuando el corazón se siente abatido, triste, derrotado, pues simplemente hacemos ya lo que queremos. Y no tiene que ser así. Tenemos que estar alineados a la perfecta voluntad de Dios. Jehová juzga nuestros corazones en base a 4 cosas muy particulares. Si hemos de guardar o no sus mandamientos, si hemos de andar o no en sus caminos, si hemos de temerle. Y esas son tres cosas por las cuales juzga Dios. Si hemos de guardar sus mandamientos, si hemos de andar en sus caminos y si hemos de temerlos. De esa manera es como Dios juzga nuestro corazón. Bueno, pues aquí también se nos da una situación en donde la disciplina, ¿verdad? Y sus lecciones es que el gozo por haber soportado todo esto, pues también llega a la vida de nosotros. Cuando tú y yo soportamos con gozo todo lo que Dios está trayendo a nuestras vidas, pues tenemos también una lección de bendición. En la tierra, dice la palabra de Dios, comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Aquí nos hace también una advertencia acerca del orgullo y del olvido. Esto ya es en Deuteronomio 8 de los versículos 11 hasta el 20. Aquí nos muestra cómo la tendencia de los hombres es a enorgullecer su corazón. Es muy fácil olvidar la fuente de todas nuestras bendiciones, mis amados, y autofelicitarse, autocongraciarse por estos supuestos logros, diciendo, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Mis amados, Dios no quiere que olvidemos de dónde provenimos, de dónde el Señor nos sacó, para que no tengamos esa soberbia o esa vanagloria. Lo que Dios ha hecho por Israel tiene que estar constantemente en la mente de los israelitas. Lo que Dios ha hecho por ti tiene que estar constantemente en tu mente para que ahora sí que no te vueles, ¿no? Para que siempre mantengas tus pies sobre la tierra en humildad, reconociendo que solamente por la misericordia de Dios es que tú has podido salir adelante. Bueno, lo que Dios ha hecho por Israel es que los liberó de la servidumbre, les hizo caminar por un lugar de muchos peligros, pero también los protegió. Les dio agua de una piedra, les dio pan del cielo,
les mandó codornices, ¿verdad? Hasta que botaran carne por la nariz. Y bueno, pues ahora la responsabilidad del pueblo es acordarse de Jehová su Dios. Las consecuencias del olvido es que de cierto perecerán. Eso lo dice el versículo 19 y 20. Entonces, llega el momento de la conquista, ¿verdad? El resultado de la voluntad de Dios y no de la justicia de Israel. ¿Cuáles eran las características del enemigo que tenían que conquistar? Todo esto ya viene en el capítulo 9, de los versículos 1 al 6, y las características del enemigo son que eran mucho más numerosos que Israel, que eran mucho más poderosos que Israel, que sus ciudades estaban amuralladas y eran ciudades grandes, y que eran mucho más grandes y altos que Israel. Entonces, aquí vemos que el verdadero vencedor será Jehová de los ejércitos. Dice la palabra, es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti. Por lo tanto, Israel no debía enorgullecerse, no tenía de qué enorgullecerse. Dice la palabra, no pienses, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. No pienses que por lo bueno que tú has sido, entre comillas, Dios te tiene que o tiene que obligadamente dar lo que Él te ha prometido. Él lo va a hacer por su voluntad. Él lo va a hacer por su amor, por su misericordia, pero no porque nosotros nos lo hayamos ganado. ¿Ah? No pensemos que lo que hemos logrado ha sido por nuestras propias fuerzas, mis amados. De esta manera, Dios le dará la victoria en Canaán por dos motivos. Dios te ha traído a victoria por dos motivos. Primero, para castigar a las naciones por sus pecados, y segundo, para cumplir con sus promesas. Esos son los motivos por los cuales Dios nos da bendición, ¿verdad? Después se nos muestra, a partir del versículo 7 hasta el 29 de Deuteronomio 9, la testarudez de Israel, del pueblo de Dios. Y otra vez les dice, acuérdate, han sido rebeldes, provocaron a ira a Jehová y se enojó. Vemos los momentos de rebeldía y vuelve a hacer otra vez toda la referencia. ¿Para qué? Para que tengan en consideración lo que no es correcto delante de Dios. ¿Cuáles fueron los momentos de rebeldía? El incidente con el becerro de oro. Eso también lo podemos ver allá en Éxodo 24, 18. En Tabera, cuando el pueblo murmuró al partir de Sinaí y al faltarles carne. ¿Se acuerdan todas las murmuraciones que se generaron? En Masá, cuando el pueblo murmuró por falta de agua. En Kibrot Jataba, cuando el pueblo murmuró por el maná. En Cades Barnea, cuando por incredulidad no quisieron tomar la tierra. Y que también recuerda todas las veces que Moisés tuvo que interceder delante de Dios por el pueblo de Israel. Y Dios hace la renovación del pacto. Eso ya lo vemos en el capítulo 10, del versículo 1 al 11. Aquí se recuerda acerca de la construcción del arca y de las dos tablas de piedra, la muerte de Aarón, la consagración de los levitas, la intercesión de Moisés. Y esto genera un llamado al compromiso total. ¿Para qué? Para que ellos, ¿verdad?, vean lo que Dios quiere del pueblo de Israel. Y hace una pregunta ahí en el capítulo 10 de Deuteronomio. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué es lo que te está pidiendo a ti personalmente el día de hoy? Bueno, en aquel momento pidió circuncidar el prepucio de su corazón. Y el día de hoy también nos pide que circuncidemos el prepucio de nuestro corazón, quitando todo eso que estorba, todo eso que impide que nosotros verdaderamente seamos puros, seamos limpios delante de Dios. ¿Qué es circuncidar nuestro corazón? Es erradicar, eliminar todo aquello que nos lleva a pecado. ¿Ok? Esto tiene que ver con el amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Esto nos lleva a tener el temor reverente a Jehová, andar en todos sus caminos, amar a Jehová, servir a Jehová, guardar sus mandamientos, seguirlo y jurar solamente por su nombre. Vuelve a hacer esa misma reflexión como lo habíamos leído anteriormente.
La razón, pues es porque Dios es el creador de los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos existe. Porque Israel, igual que sus padres, son los escogidos de Dios y porque Dios ha hecho una gran nación de los hijos de Jacob. Aquí en el capítulo 11 ya, del versículo 1 al 9, hace una apelación al pasado y nos muestra la relación entre la obediencia y las bendiciones. Y dice, comprendan hoy, sus ojos han visto las grandes obras que Jehová ha hecho. O sea, ellos vieron cómo Jehová destruyó a Faraón y a sus ejércitos. Y también vieron cómo Jehová destruyó a Datán y a Abiram. Entonces, tenían que guardar todos los mandamientos para que sean fortalecidos, para que pudieran entrar a la tierra prometida, para que la pudieran poseer y para que tengan días prolongados en esa tierra, mis amados. ¿Cuáles son las bendiciones de Dios en la tierra, verdad? Que son únicamente para los obedientes. Bueno, pues la dependencia total de Dios en la tierra es necesaria. Dice de los versículos 10 al 15 de Deuteronomio 11, bebe las aguas de la lluvia del cielo. O sea, toma las bendiciones que Jehová trae para tu vida. Y estas bendiciones de Jehová dependen, fíjense bien, de tres cosas: de obedecer cuidadosamente a Dios, de amar y de servir a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y de poner sus palabras en nuestro corazón y por obra. ¿Ok? La advertencia es que debemos guardar nuestro corazón. El premio es que nadie se sostendrá delante de ustedes, dice el Señor. Ninguno de nuestros enemigos podrá mantenerse en pie. Y esto, pues, genera un llamado a decidirse. Dice, aquí pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. ¿Qué van a escoger? Y bueno, pues el día de hoy hasta aquí le vamos a dejar. El día de mañana, mis amados, vamos a ver la adoración del pueblo santo. Les pido, por favor, que estudien, que lean por lo menos del capítulo 12 al capítulo 26. Vamos a seguir estudiando todo esto. Si se dan cuenta, es muchísima información, pero de alguna manera pues la hemos concentrado como para que podamos ir viendo a manera así como de anécdota lo que fue sucediendo en ese libro. Y de esa manera se nos quede un poco más grabadas las situaciones, la enseñanza que Dios nos quiere dar a través de su bendito libro. Amén. Y por último, nada más les quiero comentar cuáles son, y este cuadrito se los voy a enviar, ¿cuándo se acaba la paciencia de Dios? Lo vamos a ver ahí en Génesis 15 del 13 al 16, en Isaías 63 del 1 al 6, en Joel capítulo 3 versículos 12 y 13, en Apocalipsis 6 del versículo 9 al 11 y en Apocalipsis 14 del versículo 14 al 20. Ese cuadrito se los voy a enviar para que ustedes lo puedan leer poco a poco y vayan viendo cuando la paciencia de Dios se acaba y vienen las consecuencias. ¿Ok? Entonces le dejamos hasta este momento aquí. Vamos a terminar nuestro tema.